Hola a todos y todas, estamos nuevamente aquí en un capítulo de El Momento Populista, esta vez en nuestra nueva casa, La Voz de los que Sobran. Síganos también en nuestras redes de Fundación Plebeya en Instagram, Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube para que puedan ver este y otros capítulos que iremos subiendo. Hoy día nos convoca pensar los estallidos, pensar las revueltas, pensar la disputa del poder y la institucionalidad. Antes del estallido o revuelta popular en 2019 en nuestro país, ocurrió un estallido o revuelta de similares características en Ecuador. La deriva de este estallido ha sido distinta, tanto en Chile como en Ecuador. Y por eso hoy día queremos conversar con Franklin Ramírez. Él es profesor, investigador de sociología en la Flaxo de Ecuador, pero además alguien que ha trabajado en torno al concepto del populismo, el estallido social, las revueltas populares y un poco cómo ir dándole vuelta a estos momentos que nos acontecen. Ya está con nosotros conectado desde Ecuador. Franklin, te doy la bienvenida, estimadísimo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Pablo, muy bien, gracias por la invitación. Ojalá sea una plática en la que todos, todas, todes aprendamos. Así es, pues, eso esperamos. Para comenzar, me gustaría partir con algunas de las cuestiones que te he visto en tus trabajos, tanto escritos como en participaciones que has tenido en diversos seminarios y ponencias a propósito del tema, que es, en Chile, el estallido, la revuelta popular, tuvo una deriva institucionalizada bajo la forma de un proceso constituyente, ¿no? Pero me parece que tanto en el caso chileno como en el ecuatoriano, ahí nos contarás tú, se trató al principio más que de un germen constituyente, podríamos estar hablando de un ciclo destituyente. Para quienes participamos activamente en los procesos en Chile, era muy recurrente escuchar el que se vayan todos, el pueblo versus la élite, un poco esta destitución de lo que nos había traído hasta este estado de cosas. ¿Cómo lo viste tú en Ecuador? Entiendo que además también estuviste en manifestaciones acá en Chile y también me gustaría ver cómo has hecho ese análisis desde ese tiempo a la fecha. Sí, gracias, Juan Pablo. En efecto, a mí me parece que hay que a ratos se tiende a pensar a los estallidos, a las revueltas, a los levantamientos, a las movilizaciones, en relación a sus efectos, a sus consecuencias, a sus rendimientos con respecto al sistema político, al Estado, a la democracia, al cambio de élites, al cambio institucional, que es un modo de pensar la cuestión absolutamente legítima, pero que tiene el problema de no otorgarle todo el significado político, tanto a nivel de las dinámicas colectivas como de las subjetividades, a los propios estallidos, a las propias dinámicas de contestación en la calle que ejercen los ciudadanos, la ciudadanía, los colectivos. Entonces, claro, uno en Chile tiene la impresión de que el gran estallido de octubre de 2019 se zanjó con la convocatoria a una constituyente, pero lo que yo creo es que hay que valorar, entender los significados políticos de la revuelta por sí misma. ¿Qué significa, ¿no? Estos estallidos para la gente que toma la calle, que participa, que se organiza, que habla, que canta, que baila, que sufre la violencia del Estado? Y ahí me parece que se juegan muchas cosas para la dinámica política, instituyente, para la dinámica del cambio social, más allá de sus efectos en el corto o mediano plazo, ¿no? Entonces, yo creo que tanto en el estallido chileno, en el ecuatoriano de ahora, en el panameño que estamos viviendo estos días, ¿no? Si se fijas, el gobierno ya cedió en algunas de las demandas de la sociedad, del precio del combustible, etcétera, pero la revuelta sigue. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente, o sea, hay unas demandas puntuales en relación a la clase política, al Estado, pero también, que esto es lo que estoy reflexionando ahora, el estallido y la protesta es como tal en sí mismo una forma de participación y de representación colectiva de los que no tienen voz, de los sin parte, como decían ustedes al inicio de su programa. Y creo que hay que tomar muy en serio eso, no solo asumir el carácter instrumental de la protesta en relación a ciertos fines, sino que
tiene un sentido por sí mismo, que es de impugnación, de desafío al orden, pero también de representatividad, de participación popular, de ejercicio democrático intempestivo, plebeyo directo, y esto es un poco el desborde popular que estamos viendo, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú decías, desde fines del siglo XX hubo un ciclo destituyente en América Latina con 3 caídas presidenciales en Ecuador, 2 en Argentina, 2 en Chile, y 2 en Bolivia, y otras impugnaciones poderosísimas de las instituciones, y desde ahí jugamos con esto de lo destituyente y lo instituyente. Yo creo que en Chile se combinó un poco esa lógica, pero la clave es ver, más allá de sus efectos y sus sentidos generales, o sea, es también ver la significación política, la performatividad del desborde popular en las calles, porque ahí encontramos algo que no se resuelve ni en la destitución ni en la reinstitución, sino que tiene un significado subjetivo y colectivo para los pueblos en las calles. Ahí hay algo que seguir escarbando y examinando. Claro, no, absolutamente de acuerdo. Me recuerda a un pasaje, ¿no?, de Lenin, que decía que el Estado es la síntesis de la sociedad. Y este teórico boliviano, ¿no?, tan importante para nuestras reflexiones, que es Zabaleta Mercado, decía, bueno, en esa línea, el riñón puede ser la síntesis del cuerpo humano, pero no se hace un cuerpo humano de un riñón, ¿no? Y ahí me parece que podríamos dar vuelta esa reflexión o alimentarla, entendiendo que quizás las revueltas que han sucedido en Ecuador, en Chile, en Panamá hoy día y a lo largo de la historia también, no dicen relación con queremos satisfacer cierta demanda dentro de este régimen, dentro de este orden de cosas, sino lo que efectivamente estamos impugnando es este orden de cosas y no les estamos pidiendo a ustedes que lo resuelvan, estamos haciéndonos cargo de una situación en particular, estamos interviniendo en nuestra situación. En la temporada pasada hablábamos con Jorge Alemán un poco respecto de la inocencia del pueblo, ¿no?, donde estamos acostumbrados, particularmente en los regímenes democráticos más liberales, a creer que el pueblo es un actor pasivo o un actor demandante, y hoy pasamos a decir, no, el pueblo no es inocente respecto de su situación, se hace cargo, actúa e interviene. Y eso explica en muchos sentidos, ¿no?, estas revueltas que suceden, que no buscan necesariamente como tú decías, proceso constituyente institucionalizado. Por cierto que es parte de, no hay, nuevamente volviendo al gran Zabaleta Mercado, tenemos esta sociedad abigarrada y dentro de ese mismo abigarramiento existe evidentemente esta pulsión constituyente que hoy día se está expresando constitucionalmente o institucionalmente en Chile, pero creo que es muy interesante detenernos al análisis del fenómeno en sí mismo. Y ahí me gustaría como saber qué pasa en Ecuador y en Chile respecto del vínculo entre estas revueltas, como tú decías, ¿no?, como una forma de representación en sí, y las instituciones, tanto las que hoy día tenemos, ¿no?, que son instituciones en Chile al menos de un republicanismo elitista, neoliberal, individualista, pero hay una relación ahí que es más compleja. No es que vamos a cambiar a foja cero de un día para otro la institucionalidad y cuáles instituciones eventualmente pueden crearse desde esta potencia plebeya que creo que nos habla un poco tú. Entonces, ¿qué has visto tú al respecto? Tanto en el caso ecuatoriano como en el chileno, que son casos que me parece que son bien interesantes cómo han sucedido y cómo han derivado también cada uno de manera distinta. Sí, en efecto, ¿no? En América del Sur y ahora en América Central, desde 2019 ha habido un ciclo de reverberación popular sin pausa, ¿no? Acuérdate lo de Colombia, que fue 2019, 2021, Bolivia, que hubo la cuestión del golpe, Chile prosiguió en medio de la pandemia, Ecuador igual, porque además atraviesa el escenario de la pandemia, es decir, en confinamiento, estado de excepción, emergencia, la gente sigue impugnando y tomándose la calle, tomándose el espacio público para estar, para decir, para poner su cuerpo, voluntad en común, que está buscando salidas y respuestas. Y una parte de tu pregunta remite a esta, tú citabas a Zabaleta Mercado, pero yo creo que en general, en el pensamiento marxista, que diría más independiente, está esta noción de la multitud, ¿no? Una multitud
que justamente es una categoría que se opone a la de pueblo, ¿no? La noción de pueblo en su legado de una entidad más homogénea, más orgánica, un pueblo, un estado, un pueblo, una nación. La idea de la multitud remite a la heterogeneidad irreductible, a los muchos en cuanto tales, y esto fue claramente lo que vimos, me parece que en Chile calza perfecto, en Colombia, quizás en Ecuador menos por la fuerza del movimiento indígena. Eso le da un sentido de conducción desde un sujeto que está preconstituido, algo que no se vio en Chile, algo que no se vio en Colombia. En Panamá escuchaba a alguien, a una alta autoridad diciendo, pero bueno, no tenemos con quién negociar. Pues claro, no hay con quién negociar porque nadie representa esa multitud. La multitud se representa a sí misma o es irrepresentable, como dice Virno. Y entonces esa heterogeneidad hace que haya múltiples demandas, es un monstruo de 1000 cabezas. Y en esa expresión está buena parte de su significación. Esto no quiere decir, sin embargo, que no haya algunos trazos de dinámicas revolucionarias, de dinámicas de cambio político, de dinámicas de reposición de un nuevo orden, que pueden tener, yo diría, como 3 tipos de salida y 3 tipos de relaciones con el Estado, ¿no? Esta noción de lo destituyente supone una idea popular radical de formas de control desde abajo, ¿no? El control popular que pone un freno a los de arriba, que pone un freno a las élites, propiciando una interrupción presidencial, un cambio de mando, una crisis de gabinete, pero horadando la estabilidad del poder aparentemente legitimado en las urnas. Pero eso es un ejercicio de control popular intempestivo asociado a una fuerte idea del derecho a la resistencia, del derecho a la desobediencia, con matrices republicanas, socialistas, anarquistas muy fuertes. Esta es una vía de relación con la institución que quizás, como diría José Balón, tiene que ver con la negatividad, ¿no? Decimos no, como decía también Holloway respecto al zapatismo, nosotros decimos no. Después está esta otra que quizás podemos hablar más a profundidad luego, que es esa dinámica constituyente, que es cómo la movilización contribuye a abrir un escenario de cambio, esa dialéctica entre revolución e institución, ¿no? Como dice Etienne Balibar, no podemos estar en la permanente fiesta de la insubordinación en la calle. Las revoluciones de algún modo están destinadas a convertirse en instituciones democráticas, populares, en este caso, que cambian los signos del balance de poder. Y ahí hemos tenido casos, ahora en Chile es el más emblemático de esta articulación entre insubordinación popular, formación de nuevos sujetos políticos, colectivos, partidos, movimientos y un proceso de cambio constitucional cuya conexión también hay que precisar mejor, ¿no? No es que los que estaban en la calle ahora son los que están en la asamblea, y hay una serie de desfases, de hiatos, de fisuras que hay que seguir estudiando. Y hay una tercera vía a la que me quisiera remitir rápidamente porque compete al caso ecuatoriano de ahora, de junio de 2022, y es como la capacidad que pueden tener un paro nacional, un estallido, una revuelta popular, para, a partir de su capacidad de representar intereses generales, llega la CONAIE, el movimiento indígena, con 10 demandas, que son como las que ha elaborado el propio movimiento, pero en el curso de la revuelta tiene efectos pedagógicos, tiene efectos deliberantes, tiene efectos de concientización política sobre amplios sectores populares que terminan por asumir una agenda que no era la suya, y a partir de esa internalización, la revuelta de un sector se vuelve una revuelta colectiva popular. En el caso ecuatoriano esto tuvo 2 derivas. La una demanda destituyente que derivó en un pedido en la Asamblea de muerte cruzada, que es la figura constitucional ecuatoriana para destituir a un presidente, que supone también que se destituye la Asamblea y hay elecciones generales nuevamente. Y por otro lado, esta ampliación de los intereses generales, de esta autoconstitución de un sujeto popular amplio en el marco, ¿no?, al interior, desde la dinámica de movilización, produjo una dinámica de gobierno, ¿no? La CONAIE diciendo: queremos que se bajen 15 centavos, queremos que se decrete en emergencia la salud, y esos pedidos convirtiéndose en decisiones políticas. Que este es el asunto, cuando yo digo la capacidad de los colectivos, de los pueblos organizados en representar algo más grande que ellos, abre la capacidad de un gobierno intempestivo desde abajo,
que no solo interrumpe el flujo del poder por la vía destituyente o abre procesos de cambio en el mediano plazo, sino que en el acto genera decisiones gubernativas, autonomía, representación colectiva en el curso del estallido y gobierno, que tiene que ver además con control del espacio, porque la paralización es total, es fuerte, como en Santiago en esos días. El pueblo movilizado controlaba el espacio, o los pueblos, la multitud, y eso en el caso chileno, de algún modo, pero en el Ecuador fue nítido, ¿no? Durante los 18 días el gobierno empezó a tomar medidas que eran las de la agenda de gobierno que había planteado la CONAIE, el movimiento indígena. Entonces, por ahí hay 3 vías para pensar esos nexos con lo político instituido, institucional, Juan Pablo. Sí, no, muy interesante porque además es algo que nos está aconteciendo de manera profunda en este momento, sobre todo acá en Chile, a propósito del proceso institucional constituyente, ¿no? Pero además me llama mucho la atención, tú hablas efectivamente de este grupo o esta demanda que termina expresando más allá de lo que la misma demanda sugiere en términos materiales, ¿no? El caso de la CONAIE, que logra llegar a más sectores o hacerse cargo de muchas más demandas de las que originalmente pretendían, y un poco me parece que se podría hacer el paralelo con la nueva Constitución en Chile. Me parece que la nueva Constitución podría venir siendo, ¿no?, este significante vacío del que nos hablaba Ernesto Laclau, donde finalmente la nueva Constitución se trata de muchas cosas más que de la nueva Constitución misma. Se trata de un horizonte de justicia social, se trata de una democratización de la vida, se trata de protagonismo popular, se trata de estos los sin poder, ¿no?, estas multitudes marginadas que logran hacerse cargo de la república, del futuro del país. Podríamos incluso hacer ciertos guiños a los conceptos de republicanismo popular, republicanismo plebeyo, que han trabajado grandes teóricas, a mi parecer, ¿no?, de nuestro continente, como lo es Camila Vergara, Luciana Cadaya, ¿no?, Valeria Coronel, que han logrado también darle un poco vuelta a este tema. Y ahí a mí me parece que podríamos estar hablando, yo sé que tú tienes cierta diferencia con el concepto momento populista para analizar esto particularmente, sino que tú hablas más bien de una ruptura populista, ¿no? A mi parecer es un concepto en debate, en discusión, pero sí me parece que hay un elemento populista de manera muy evidente en el caso ecuatoriano, en el caso chileno, en el caso colombiano, a propósito de, insisto, esta categoría, ¿no?, que divide la sociedad en pueblo versus élite o multitud versus los mismos de siempre, etcétera, etcétera. Podríamos estar agregando acepciones. Y creo que de ahí se puede colegir una lectura bastante interesante, ¿no?, respecto a estas instituciones republicanas plebeyas, estas instituciones populares, este republicanismo popular, es decir, cómo repensamos la estructura misma del Estado y volvemos a Lenin, ¿no? Cómo hacemos que este momento sea la síntesis finalmente del Estado que queremos repensar hacia el futuro. Y ahí yo personalmente me alejo de quienes quieren ir contra el Estado. Creo que el Estado hay que disputarlo, creo que el Estado como estatus social necesitamos disputarlo, interceder en aquello, y me parece que dando una pincelada, ¿no?, de lo que nos decía Gramsci, antes de que la clase obrera llegue al Estado, tiene que tener espíritu de Estado. Necesitamos comenzar a repensarnos esta misma multitud, esta misma revuelta, como el espíritu del Chile, del Ecuador, de la Latinoamérica que queremos, ¿no? ¿Cómo se ve, para esta última parte del programa, para que podamos darle también ahí una perspectiva de lo que viene, ¿no? En Chile hoy tenemos un estado de incertidumbre, estamos a puertas de un plebiscito. Yo particularmente creo que la llama de la revuelta no se apaga ni con el apruebo ni con el rechazo. Creo que es un proceso mucho más complejo. La misma concepción que tú decías de multitud para sí me parece que podría ser aplicable acá en Chile. Pero en Ecuador vimos que la deriva no dio apertura necesariamente a un proceso constituyente o de pensarnos reformas, transformaciones, progresismos o protagonismos populares siquiera, sino que vemos también a un Guillermo Lasso como quien toma la posta luego de Lenín Moreno, ¿no?, para interceder
y dar muestra de las formas más crudas y violentas de la derecha continental y particularmente de que no existe un manual de los estallidos, estallido, revolución, cambio, ¿no? Sino que existe una serie de obstáculos y rutas que pueden tomarse y comparar Ecuador y Chile me parece que es perfecto para poder dar esa reflexión. Sí, en efecto, me parece un muy buen punto ese. Sobre lo primero, rápidamente, una cuestión que planteaba de esta distinción quizás entre momento y ruptura populista, bueno, sin entrar a querellas como nominativas, conceptuales, a mí sí me parece que es oportuno esta invitación que tú haces de pensar las propias revueltas en una clave populista, sobre todo en este sentido al que yo aludo de cómo la movilización termina por construir y producir una suerte de confluencia de una serie de intereses dispersos que producen una voluntad común, ¿no? Esta idea de de demandas que se vuelven equivalentes en el ejercicio de la política, sea por un líder, el discurso aquí sería vía la revuelta. La revuelta tiene el efecto de colocar en equivalencia un montón de demandas divergentes que en la clave de los estallidos tienen una dimensión de ruptura, ¿no? Sobre todo de ruptura, yo diría, de desafío, de impugnación, y aunque no se vislumbren del todo los horizontes del cambio institucional en curso, ¿no? En el caso ecuatoriano, este problema con vislumbrar los órdenes alternos que podrían venir, tiene que ver en parte con precisamente la fragmentación del campo popular, la revolución ciudadana, el correísmo por un lado, el movimiento indígena por otro, otras izquierdas por otro lado, esa fragmentación del campo popular con diversos proyectos, diversas gramáticas de acción pública, dificulta la configuración de un proyecto alternativo que pueda ser disputado de modo abierto. Entonces estamos en un ciclo más defensivo, en un ciclo más que viene de múltiples derrotas, ¿no? Con el giro de Lenín Moreno, la derrota electoral, el triunfo de Lasso en 2021, el gran movimiento de octubre de 2019 que no consiguió absolutamente nada porque se profundizó la agenda de ajuste estructural del Fondo Monetario, ahora con algunas concesiones, pero sin mirar un cambio político ni en lógica destituyente, ni en lógica como de una nueva línea de agenda pública. En ese sentido, el caso chileno yo creo que ya en 2019 se avisoraba con otra dimensión, con otra magnitud, con otra densidad. No era claramente el caso que uno miraba como algo lo más promisorio, porque uno veía que estaba la calle, estaba la movilización, pero también veía algo que me parece que sintoniza muy bien con lo que acabas de decir, que es más allá de lo que pase con el apruebo, con el referéndum en Chile, lo que veíamos en Chile, porque además el estallido de octubre era parte de un ciclo de movilización anterior, y de ese ciclo y de octubre emergió una serie de dinámicas políticas, de dinámicas colectivas organizadas, ¿no? Esto que uno puede decir, el sujeto popular, unos diversos sujetos populares, una nueva subjetividad política que no se detiene en la movilización, que a mí me parece que aquí viene el asunto clave en lógica de la constitución de sujetos con voluntad revolucionaria, con voluntad de cambio. Es como, ¿hasta qué punto, más allá del cambio institucional, hasta qué punto, más allá del cambio en las agendas de gobierno, hay una articulación entre movilización y constitución del sujeto político, o de los sujetos políticos? Acá está el asunto. Entonces, yo concuerdo contigo, no sé si lo pensabas en ese sentido, en que el legado de un ciclo largo de movilización en Chile y del estallido de 2019 está colocado ahí en la cancha política por el hecho de una multiplicidad de sujetos políticos que se han configurado en este ciclo con mucha visibilidad, con fuerza, movimientos, partidos, el feminismo chileno está ahí. Esto no está a desaparecer porque se desapruebe o se apruebe la Constitución, y más bien la continuidad de esa tensión entre el poder constituyente en las calles y el poder instituido, incluso así fuera ese nuevo poder instituido si gana la nueva constitución, ¿no? La clave de pensar la revolución y el cambio permanente es que esa tensión, que ese conflicto no se suspenda. Y cuando se suspende,
cuando no hay una nueva subjetividad política organizada, ya no solo la multitud dispersa, sino un cierto sentido de organización, de red, de proyecto, de identidad, de subjetividad política dispuesta a la transformación. Esta dialéctica entre lo instituido y lo instituyente es la que debe permanecer abierta, ¿no? Yo creo que en el Ecuador estamos en eso, en Chile con toda nitidez. Yo soy, a pesar de la radicalización de la derecha ecuatoriana, de expresiones racistas, neofascistas que nunca se han visto contra el movimiento indígena, la revuelta de junio de 2022, con 18 días de acción colectiva potentísima en las calles, sí está labrando una nueva subjetividad política, una nueva conciencia del sujeto popular, de que sin él, sin este sujeto, el cambio es impensable, y esas cuerdas de reconfiguración de la subjetividad luego de un ciclo de derrotas, de muerte, de inseguridad, de empobrecimiento, esas cuerdas de una reconfiguración de la subjetividad política son fundamentales para pensar el cambio en el largo plazo. Entonces, esta dialéctica entre, esta tensa entre movilización, nueva subjetivación política y derivas institucionales, por ahí va. Entonces, la lucha en la calle, lo que pasa aquí, si quieres, en la mitad. Nuevos movimientos, nuevos partidos, redes, sujetos, nuevos discursos, subjetivación, y la lógica institucional, que puede ser más o menos conservador, republicana, democrática, como quieras. Pero estos son, ¿no? Y a mí me parece que la posibilidad del cambio, pensándolo de modo marxista, laclosiano, está en que el juego del orden y el conflicto quede abierto, del instituyente, de lo que puede ser reconstituido a través de esta nueva subjetividad popular. Cuando estas se petrifican, cuando el estallido no genera relato, acción colectiva, sujetos, desaparece el actor, el vector del cambio histórico, y las instituciones ordenan y configuran la vida política. Ahí estamos en el momento cero del conflicto, del antagonismo, de la lucha hegemónica. Yo creo que no será el caso en Chile en los años próximos, y creo que en Ecuador estamos saliendo de una fase de derrotas y se está reconfigurando esta subjetividad popular muy apaleada por neoliberalismo, pandemia, necropolítica y expresiones fascistoides de una derecha latinoamericana que se viene con todo a pesar de este escenario. Así es, comparto eso último sobre todo. Y sí, para ir cerrando, me parece que es bien relevante lo que planteas en torno a esta dialéctica permanente entre el orden y el conflicto. Creo que por ahí es un desafío para pensar y para pensarnos, sobre todo para los sectores más institucionalizados, en el sentido de no permitir esta apertura al conflicto de manera permanente y querer cerrar por arriba muchas veces tanto el proceso constituyente como cualquier proceso, ¿no? Esta pax romana que muchas veces se espera de los procesos políticos, que en definitiva van a contrapelo de lo que el protagonismo popular o que la misma participación ciudadana, si se quiere pasar por un sedazo más democrático liberal, sugiere, que es el cuestionamiento permanente y por qué no decirlo, el conflicto permanente. Creo que eso está bien, creo que eso nos revitaliza y va mucho más allá de la idea de la alternancia en el poder, va mucho más allá de la idea del pluralismo partidista o la libre discusión de ideas, sino que va respecto de distintas posiciones políticas que pueden ser antagónicas a puntos inconmensurables o irreconciliables, que logran convivir en una misma comunidad política. Me parece que por ahí está la clave de lo que viene. Bueno, y para ir cerrando ya, se nos está acabando el programa, pero siempre nos gusta quedarnos con algún presente de nuestros invitados, invitadas e invitades, y me gustaría que nos pudieras dejar algo a nuestra audiencia. ¿Qué estás viendo, qué estás leyendo, qué estás escuchando? ¿Qué nos recomiendas, Franklin, para recordarte también desde otras formas en la posteridad? Bueno, yo ahorita estoy muy como encarretado, como dicen los colombianos, con una literatura sobre esto de las nuevas derechas radicales, la alt-right, las derechas, las derivas fascistas, la derecha 2.0, ¿no? Los trabajos de Forti sobre la derecha 2.0, de Stefanoni sobre la nueva derecha rebelde,
del propio Cassius Mood sobre las extremas derechas, como pensando este fenómeno a nivel global, conectando con no sé, Cast, Bolsonaro, Trump, Lazo, es como pensar la distopía y en medio ir viendo los brotes de revolución, de estallido, como es algo que me mantiene muy despierto. Y después, no, a nivel de la literatura, sobre todo, que es algo con lo que trato de desconectar, he estado como paradójicamente volviendo a esos trabajos, a los libros iniciales de Bolaño, donde él pensaba precisamente esta cuestión del fascismo, ¿no? Con la clave chilena, que es como bastante presente ahí, y claro, desde diciembre estoy como volviendo sobre esas lecturas que en su momento me fascinaron y estoy ahí en ese punto. Perfecto, oye, qué bueno que nos recomiendes a Bolaño, porque además no sé si lo has visto, pero en Chile hay un movimiento diríamos, por decirle algo, ¿no? Que se autodenomina Amarillos por Chile, que busca llamar a rechazar la nueva constitución, y cuyo vocero entrevistó hace muchos años a Bolaño, y hoy día corre un video donde Bolaño lo contradice y le da unas clases Sí. bastante, te lo voy a enviar después para que lo veas, sin saber que en un futuro ese joven entrevistador iba a ser parte de uno de los movimientos que busca defender el statu quo e impedir los cambios en Chile. En ese tiempo no se pintaba como aquel, ¿no? Se pintaba como un intelectual más progresista, qué sé yo, pero bueno. Así son las derivas y los conflictos internos también que tenemos, que legítimamente también nos llevan a tener distintos cauces y derivas, ¿no? También tenemos que defender el derecho a cambiar de opinión. Pero bueno, eso como un dato para afuera. Bueno, Franklin, nada, agradecerte tu participación. Yo al menos me voy con muchos apuntes para seguir pensando este momento populista, estos estallidos y revueltas, estas multitudes que nos permiten abrir otras perspectivas para nuestros países, nuestros continentes y nuestros pueblos, ¿no? Agradecer tus estudios también, tu investigación. Creo que es muy importante lo que estás haciendo, no lo pudimos abordar en el programa, pero respecto a los estudios de la derecha y la ultraderecha y estos relatos también que se van cruzando y que muchas veces nos son ajenos porque tendemos a no abocarnos a estudiar lo que nos parece más incómodo, difícil y a lo que nos queremos resistir. Pero creo que es relevante también ponerlo en relevancia, y ahí esperamos seguir contando con tu participación y colaboración, no solo en el momento populista, sino que también en la comunidad plebeya que estamos armando acá desde Chile, de la cual nos hemos dispuesto a pensar el futuro desde una perspectiva populista, plebeya, popular, incómoda, siempre, para poder ir cambiando las cosas. Así que muchas gracias, y nos vemos en un siguiente capítulo con nuestra querida audiencia también a través de las redes de Fundación Plebeya y nuestra nueva casa, que es La Voz de los que Sobran. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Ojalá podamos pensar la comunidad plebeya regionalmente. Eso. Suerte con todo. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana en un nuevo capítulo en el mismo canal a la misma hora en nuestro querido Momento Populista. Chau.